Buenos días, estudiantes de la licenciatura en español de nuestra Facultad de Humanidades. He aquí nuevamente con ustedes su profesora Angélica Thompson, quien estará hablando con ustedes sobre el texto expositivo, su importancia, sus características, sus conceptos. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este texto? Es informar. Informar alguna investigación, difundir conocimientos sobre un tema determinado. Eso es un texto expositivo, informar. Claro está que cumple con una función pedagógica, pues es para compartir conocimientos de alguna investigación que ya se ha hecho. ¿Cuál es la función? ¿Se acuerdan de las funciones del lenguaje? ¿Cuál es la función que predomina? La función referencial. Transmite datos y hechos literales que ya se han dado. Claro está que también agrega explicaciones utilizando ejemplos para facilitar la comprensión del lector. ¿Cuáles son sus características principales? Es un enfoque estrictamente objetivo. Cuando usted redacta un texto expositivo, usted no se puede basar en emociones. Usted tiene que ser objetivo y plasmar la información tal cual es. Se redacta en tercera persona. Él conversa, ella conversa. Su registro es formal, utiliza tecnicismos propios del tema que se está abordando y evita expresiones subjetivas, lo que pensamos. No podemos colocarlo en un texto expositivo. Tenemos dos tipos de textos expositivos, el divulgativo y el especializado. El divulgativo es dirigido a un público amplio sin conocimientos previos. Conferencias, entrevistas, congresos, y el especializado está dirigido a personas especialistas en su rama. ¿Ya? Médicos, ingenieros, biólogos. La estructura de un texto expositivo, podría decir que la mayoría de los textos tienen esta estructura, es un inicio, un desarrollo, un cierre, una conclusión. En la presentación del tema se da en la introducción, en el inicio se introduce y se presenta el tema. El desarrollo expone las ideas de manera ordenada, utiliza distintos tipos de párrafos de acuerdo a la necesidad comunicativa. Y en la conclusión usted recapitula y sintetiza la información del contenido. ¿Qué es lo que vemos en la introducción? Nosotros contextualizamos, presentamos los objetivos, delimitamos. El desarrollo expone ideas de forma progresiva y lógica, donde cada párrafo amplía información anterior, como se los mencioné. Eh, Utilizamos párrafos de ejemplos, párrafos de contrastes, párrafos de argumentos, dependiendo de lo que queremos informar. Y para cerrar, realizamos la síntesis o la recapitulación. Para una mejor redacción o una redacción fluida, nosotros podemos utilizar un esquema. ¿Cuál es ese esquema? Podemos definir o tener un propósito o tener claro el propósito o el tema que queremos comunicar. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿A quién se lo queremos comunicar? El receptor, muy importante saber el receptor, la persona que va a recibir la información, si esa persona es especializada, si no es especializada, como se mencionó en las diapositivas anteriores. Hay dos tipos. Tenemos que tener claro el tipo de texto argumentativo que vamos a redactar y hacia dónde va. Establecemos un punto de partida, un proceso, cuáles son los subtemas que queremos abordar.
elegimos los tipos de párrafos. Si van a ser párrafos conceptuales, de contraste, de síntesis que va al final, de argumentación, de causa-efecto, también muy importante, claro está, pero debemos saber y tener claro nuestro propósito comunicativo. Y al final, concluir con la secuencia de resultados y en la etapa final. También aquí en este módulo vemos la organización de las ideas principales. Tenemos dos estructuras que podemos utilizar. Cabe destacar que la idea principal es la columna vertebral del texto. Es la columna vertebral de nuestro escrito. Pues de allí parte la premisa fundamental sobre la cual se va a apoyar los demás conceptos. Estas ideas las podemos estructurar de dos maneras, de forma deductiva o de forma inductiva. ¿Cuál es la forma deductiva? Esta presenta la idea al inicio, la idea principal al inicio del texto. Luego se complementa o se explica con datos particulares. Ejemplo, un artículo sobre el cambio climático que comienza afirmando el aumento de temperaturas globales y luego detalla el deshielo polar. Allí también podemos agregar a los animales que se ven afectados por ese calentamiento global, inclusive la población que se ve afectada por ese calentamiento global. La otra forma es la inductiva. Se parte de los datos, se parte de observaciones que ya se han tenido para luego llegar a la idea principal como conclusión. Ejemplo, enumerar beneficios de la bicicleta para concluir que es el transporte más ecológico. ¿Hasta allí claros, chicos? Primero enumeramos cuáles son los beneficios de utilizar una bicicleta para luego decir que es el que más nos conviene. Ese es el método inductivo en la redacción. Dato clave, la idea principal es independiente y su eliminación quitaría sentido al texto. No podemos tener redacción si no tenemos idea principal. No se va a entender la redacción, no se va a entender el escrito. Las ideas secundarias sirven, las necesitamos, pero son simplemente sustentaciones o sostenes de nuestra idea principal. No pueden ir solas, perderían su razón de ser. Debemos tener una idea principal. Información contenida y no contenida dentro del texto. Ahora vamos a deslindar estos dos términos. La información contenida se da en la información explícita. ¿Qué quiere decir? La información o el tema principal aparece de manera directa o literalmente en el escrito. El lector puede identificarla mediante una lectura atenta. La información implícita, ¿verdad? O podríamos decirla no contenida, pero allí está, no aparece de forma clara en el texto, sino es que requiere que el lector tenga conocimientos previos de ese tema para poder identificar esa información contenida, qué es lo que quiere dar a conocer el receptor. Y la información no contenida se sugiere, pero no está escrita. Se sugiere, pero no está escrita, requiere una comprensión inferencial. La información implícita y la no contenida requiere ese pequeño empujón del lector que tenga esa capacidad de inferir lo que quiere decir el receptor. ¿Y cómo lo logra? Teniendo conocimientos previos. A diferencia de la información explícita que está allí de manera clara.
tema, asunto y título. Vamos a ver la diferencia de estos términos. El tema o asunto es la identificación del objeto global del que se va a tratar. Es el objeto al cual le vamos a dar vida en nuestra investigación. El título es meramente un recurso lingüístico o estilístico para llamar la atención, como dice aquí, enganchar, sugerir, resumir, invitar. Si no lo sabían, un buen título capta al lector. Cuando un texto tiene un buen título, partiendo de allí, capta al lector. Entonces, ¿qué es lo que hoy conocemos? Hoy conocemos la inteligencia artificial. Ellos tienen una manera muy peculiar de colocar los títulos o de darle un título a cualquier texto. Como les decía, la manera peculiar de la inteligencia artificial de llevar los títulos a un límite un poquito más allá. Eh, Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos las inteligencias artificiales para darle título a un tema, pues se puede desviar un poquito la información. Tenemos los tipos estructurales textuales que podemos utilizar en los textos expositivos. Siempre debemos tener en claro cuál es el objetivo a comunicar. Teniendo eso claro, nosotros podemos elegir qué estructura textual podemos utilizar para exponer un tema. Estructura de hechos. Podemos abordar una historia de cualquier asunto. O sea, lo llevamos de una manera histórica. Tesis, información, cuando presentamos los resultados de una tesis, los resultados de una investigación científica y una estructura de problema-solución que también podemos utilizarla para exponer los resultados de una tesis o de una investigación científica o también sociológica o social. Hasta aquí llegamos, chicos.